amados, como siempre es un gran honor para mí y un gran placer venir a compartir la palabra con ustedes. Les voy a pedir que abran por favor sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 16, donde leeremos los primeros 5 versículos y después iremos a los versículos 31 al 35. Tendremos algunas otras citas en el mensaje, se las iré mencionando conforme las necesitemos. Texto de inicio, Éxodo 11, que fue Éxodo 16, perdón, del 1 al 5, que fue nuestra palabra direccional. Es un pasaje muy conocido, pero sumamente importante. El libro de Éxodo trata de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, de su transformación de esclavos del faraón a hijos de Dios. Entran al Mar Rojo como esclavos perseguidos por su verdugo, pero cuando salen del agua salen como hijos de Dios, de esclavos a hijos. Se cancela su servidumbre porque su amo se ahogó en el Mar Rojo. Dios ahogará los que te persiguen. Mientras sigas a Dios, no te preocupes por el enemigo que anda tras de ti. Mayor es el que está en ti que el que está contra ti. Leemos en Éxodo la historia del viaje, casi de una peregrinación de los hijos de Israel, ya que se han alejado de todo lo que les era familiar antes de ese nuevo comienzo. Y cada vez que algo nuevo llega a nuestra vida, siempre va a haber un periodo de transición. Siempre hay una incomodidad, incluso cuando lo nuevo viene siendo mejor de lo anterior. Vamos a leer el versículo 1, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Me detengo un poco aquí. El mismo pueblo que había pedido a Moisés que lo liberara, ahora pide morir. Vean ustedes cómo acusan injustamente a Moisés. Moisés no los sacó para morir de hambre, él los sacó para liberarlos. Lo recalco para ti que me escuchas, que haya sido criticado injustamente. Vamos a los versículos 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para aguardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, por favor, vayamos al versículo 31, 16, 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Hojuelas con miel, a mí me suena bastante bien. Versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dios ordena guardar una provisión para las generaciones futuras.
Dios siempre va a guardar lo que te sobra. Dios siempre salvará un remanente. Del versículo 33 al 35, y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un comer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Te ha alimentado Dios en medio de un desierto? No es siempre que va a desaparecer el desierto en el cual estés, sino que Dios te va a alimentar en este desierto. Quiero que aprendamos hoy a reconocer las respuestas de Dios. Te traigo este mensaje con título: reconocer las respuestas de Dios. Señor, te pido que caiga sobre nosotros en esta mañana la frescura de tu Espíritu Santo, Espíritu del Dios viviente. Estamos dispuestos, Señor, a recibirlo. Agudiza nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que más allá de mi voz sea la tuya la que se oiga en este día. Estamos dispuestos a recibir tu palabra. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros cuerpos están preparados para recibir y apropiarse de tu palabra. Tenemos hambre de recibir tu revelación y tu enseñanza. Agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Abre incluso la mente más dura, el espíritu más resistente, para que tu gloria pueda penetrar hasta nuestra médula. Ahora, te doy gracias, Señor, por lo que aún no has hecho, pero te doy las gracias anticipadas. Sé que tú no nos vas a decepcionar hoy. Te alabo ahora por lo que vas a hacer más tarde. Te doy gracias por todas las cosas que aún no han sucedido. Podré parecer tonto a algunos, pero te alabo como si ya estuviera hecho, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Así como Faraón viajaba en carros, los esclavos están viajando a pie. Han estado caminando, nos dice el texto, por el desierto durante 2 meses y medio, y están llevando en sus espaldas todo lo que tienen, todas sus pertenencias. Es una larga caminata. Llevan caminando todo este tiempo sin un lugar fijo para descansar, cargados no solo de sus pertenencias, sino también de las pertenencias de los egipcios, porque en el Mar Rojo hubo una transferencia de riqueza. Te lo diré otra vez: en el Mar Rojo hubo una transferencia de riqueza. La Biblia dice que tomaron prestado el oro y la plata de los egipcios, pero luego no tendrán forma de devolverlo, porque el faraón y su ejército se ahogaron en el Mar Rojo. Así que Dios ha realizado una cancelación sobrenatural de la deuda, y la riqueza de los injustos ha sido reservada para los justos. La riqueza de los impíos ha sido reservada para los piadosos. Reciben una herencia que no era suya, pero yo creo que en cierto modo sí lo era, porque estos bienes vienen siendo una reparación, una compensación, porque ellos han trabajado gratis durante 400 años, y todo lo que se les ha negado durante esos 400 años, Dios lo restituye en ese momento. Han soportado el maltrato,
las carencias, las injusticias como buenos soldados fieles, pero finalmente Dios ajusta sobrenaturalmente las cuentas. Lo hace con justicia porque Dios es un excelente contador que lleva un registro de cada asunto nuestro y a su debido tiempo Dios saldará todas las cuentas. Así que van muy cargados, pero llevan las bendiciones de Dios. Nadie te enseña que las bendiciones pesan. Esa gloria tiene peso. Están disfrutando de su nueva libertad. Pudiera decir como algunos adolescentes en el umbral de la edad adulta que se van de la casa familiar y disfrutan de la libertad, pero extrañan la estabilidad que les brindaban sus papás. Ya sabes, se les hace tarde para independizarse de los papás y luego descubren la realidad de las rentas, de las facturas de luz, de agua, de teléfono, de gas, de internet y el alto costo de la vida en general. Junto con la libertad encuentran el compromiso y las responsabilidades. Y sus ideas sobre cómo se deben hacer las cosas comienzan a cambiar a medida que descubren que no es tan fácil como parece. La libertad es cara. Ser libre cuesta. Es un pueblo sin hogar, nómada, que duerme en tiendas de campaña, que monta donde puede, sacando lo mejor de una mala situación. Y sin embargo, en medio de esta tormentosa incertidumbre, Dios es fiel. Pone una nube sobre ellos durante el día, así que no hace tanto calor como debería. ¿Hay alguien aquí hoy que reconozca que no hace tanto calor en su vida como pudiera? Que Dios te da sombra en medio de la incertidumbre. A veces no sabes realmente lo mal que están las cosas hasta que sales de ellas y miras hacia atrás y te das cuenta que sin la protección del Señor te hubieras derrumbado. Y por la noche, cuando se alcanzan en el desierto temperaturas muy bajas, Dios pone una columna de fuego. En otras palabras, es como si Dios hubiera puesto aire acondicionado en el desierto, con frescura en el día y calorcito en la noche, porque siempre Dios se preocupa por el bienestar de los que caminan con Él. Hay ciertas cosas que Dios hace por ti solo para que te sientas más cómodo. Y sin embargo, esos hebreos parecen no darse cuenta de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por ellos, porque se encuentran en una atmósfera de incertidumbre. Muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está siendo bueno con nosotros porque no nos da los detalles de sus planes para nosotros. Sentimos duda, inseguridad, incertidumbre. La incertidumbre nos afecta porque somos seres intelectuales y tenemos habilidades de conocimiento, habilidades cognitivas por las cuales siempre queremos saber. Y aquí el problema en su situación es que no saben qué tan lejos están de su destino. Han oído hablar de una tierra donde fluye leche y miel, pero no saben en cuánto tiempo más llegarán, semanas, meses, años. Nosotros conocemos la historia. A veces es una desventaja, pero ellos lo están viviendo. Dios, alguien decía, no está en el negocio de dar detalles. Dios no da detalles. La revelación de su plan es progresiva, así como en la Biblia la revelación de la Escritura es progresiva. Dios no les da detalles porque ellos tienen que caminar por
fe y no por vista. Así que Dios ha permitido, ha diseñado una circunstancia para enseñarles la fe. No están seguros de cómo llegar a su destino. No confían mucho en Moisés, porque él ha estado con Jetro durante 40 años, aunque genéticamente es pariente suyo. Su experiencia muy distinta no lo acerca al pueblo. Mientras ellos fabricaban ladrillos en la esclavitud bajo el sol, Moisés se criaba en el ambiente privilegiado del palacio del faraón. Moisés tuvo que huir al desierto porque había matado a un egipcio, pero también fue una oportunidad para entrenarlo a sobrevivir en el desierto. Si Dios lo preparó para la misión, para que después pudiera él liderar a su pueblo. Ten cuidado con los líderes que te quieren llevar a donde nunca han estado. Hay muchas cosas que solo las puede enseñar la experiencia. Podrás buscar en Google, podrás estudiarlo, podrás graduarte, pero cuando empieces a practicarlo, descubrirás que la experiencia sigue siendo el mejor maestro. Y ahora Moisés no solo tiene que sobrevivir él en el desierto, sino que tiene mucha gente bajo su cuidado. Y el ser responsable de otras personas crea estrés y trauma, porque en el momento que ellos se molestan, te agreden, te atacan. Si ves a alguien ahogarse en la alberca y saltas para salvarlo, en su desesperación te podrá ahogar a ti. Ahí está la intensidad del pasaje, no solo en el calor del sol o en el frío de la noche o en la extinción del faraón, es la incertidumbre del pueblo y cómo reaccionan a esta incertidumbre. Este pueblo que danzó al pasar el Mar Rojo ahora se arrastra por el desierto del Sinaí. Danzaron en el Mar Rojo porque Faraón se ahogó, pero ahora le reclaman a Moisés y Aarón luchando contra el salvavidas que está tratando de liberarlos. ¿Por qué? Porque enfocan mal su frustración. Y quiero hablarte de la frustración mal enfocada. Para mí, la frustración mal enfocada en realidad es miedo expresado como ira contra alguien inocente por falta de culpable. Las personas lastimadas frecuentemente lastimarán a otras personas. Así que están furiosos contra Moisés y Aarón, que no han hecho absolutamente nada más que ser buenos y cuidadosos con ellos. Es más, le pidieron a Dios que les pusiera aire acondicionado en el desierto. Ellos no planearon esa circunstancia. Es Dios que ha permitido que suceda. Así que, si le vas a reclamar a alguien, reclamarle a Dios. Ahora, hoy vine a hablarte de cómo reconocer las respuestas de Dios. Porque en gran medida las respuestas de Dios no se parecen a nuestras oraciones, no se parecen a lo que nosotros le pedimos. Reconocer las respuestas de Dios, reconocimiento. El reconocimiento podría definirse como la capacidad del cerebro para identificar personas, objetos, lugares, situaciones en base a experiencias anteriores. La palabra reconocimiento está formada de conocimiento y del prefijo re, que significa algo como repetición.
amplifica la capacidad de tu cerebro para relacionar lo que ves con algo que ya has visto antes. Por ejemplo, el reconocimiento es la capacidad cognitiva que te permite recuperar información almacenada y compararla con la información que se presenta ante ti. Entonces, cuando tratamos de reconocer las respuestas de Dios, a menudo la única imagen que tenemos en mente es lo que hemos vivido antes, lo que tenemos en nuestra cabeza. De tal manera que si Dios nos responde con algo que es diferente a lo que recordamos en nuestra cabeza, no sabemos cómo manejarlo, porque la respuesta no se parece a la oración. Vamos a profundizar esto. Quisiera que nos proyectaran Isaías 55, 6 y 7. Acompáñenme, por favor. Isaías 55, 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y, escuchen eso, el perverso sus pensamientos. Hasta ahí nos detenemos. Espera tantito. Entiendo que el malvado abandone su camino, pero cuando llega al perverso, le dice que abandone sus pensamientos. Eso significa que hay que tener cuidado con nuestros pensamientos. Pensamos constantemente y la Biblia nos está diciendo que abandones tus pensamientos. La raíz de tus caminos está en tus pensamientos. Cuando alguien actúa de cierta manera, la acción es el fruto de sus pensamientos. ¿Qué estaba pensando? Entonces Dios continúa y dice en el versículo 8, un versículo que todo el mundo se sabe: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. El texto me enseña a ser cuidadoso con mis pensamientos, porque Dios me dice claramente que Él no está pensando lo que yo estoy pensando. También me dice que me llevará por caminos que no son los míos, es decir, los que yo no pensaba. Mi forma de llevarte ahí, dice el Señor, no es tu camino. Juré que iba a bendecirte, pero no te dije cómo y no es como tú pensabas. Juro que te sacaría, pero no te dije a través de quién. No lo haré como pensabas que lo debía hacer. Debes rendir, mi hermano, mi hermana, tus pensamientos a Dios. Cuando adoras en la alabanza, ríndete, entrega todo lo que tenías en mente, entrega lo que habías planeado, entrega tus pensamientos de cómo Dios tendría que hacer las cosas. Renuncia a tus conceptos e ideas preconcebidos. Renuncia a tu definición del éxito. Alguien puede decir: oh, qué pastor tan exitoso, pero está hablando de calidad o de cantidad. Quien dice que el pastor más exitoso es el que tiene más congregantes. Tal vez a Dios le importe más la calidad que la cantidad. Tenemos la actitud natural de juzgar por la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Y podría ser que el hermano que reúne a 12 miembros sea más exitoso que el pastor de una mega iglesia. Pasa lo mismo cuando hablamos de la fuerza de alguien. ¿Estamos hablando de la fuerza externa o de la fuerza interior? La fuerza externa es engañosa porque puede ser fuerte exteriormente y frágil interiormente. Así, cuando Dios dice que los cielos son más altos que la tierra,
Mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos. Está tratando de enseñarnos a abandonar lo que teníamos en mente para que podamos reconocer sus respuestas. Rara vez en mi vida sus respuestas se parecen a mi oración. Su respuesta a los hebreos llega de tal manera que los confunde. Y voy a explicarte lo que quiero decir. Las respuestas de Dios no pueden ser previstas, preconocidas. Así que Dios dice una y otra vez, te mostraré. Porque me estoy preparando para llevarte, pero no tienes una imagen predeterminada en tu mente de lo que estoy planeando hacer en tu vida. No tienes ningún punto de referencia para lo que estoy a punto de hacer en tu vida. No sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero creo y espero que para alguien sea ese mensaje. No sé a quién le estoy hablando, en la iglesia Amor de Dios o en la transmisión. No tienes ningún punto de referencia. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Las cosas anteriores pasaron y Dios va a hacer algo nuevo en ti que nunca viste antes, ni en tus padres, ni en tus abuelos, ni en tus hermanos, ni en ninguno de tus conocidos. Si supieras exactamente lo que Dios va a hacer en tu vida, eso dejaría de ser divino. Dios va a hacer algo como nunca lo has visto antes, por lo que dice, te mostraré. Te mostraré que te proveeré. Te mostraré que puedo sanarte. Te mostraré que puedo suplir todas tus necesidades. Sigue caminando conmigo y te lo mostraré. No reconocerás lo que me estoy preparando para hacer en tu vida, porque nunca antes has pasado por aquí. Nunca has pasado por este camino antes. Y si puedes soportar la frustración de la incertidumbre, con el tiempo te mostraré que tengo un plan que no has visto para resolver tu situación. No está en tus planes, no está en tu agenda. Nunca se ha hecho antes. Voy a hacer algo nuevo para ti. Te lo mostraré. ¿No lo entiendes en este momento? Está bien. Dios te lo va a mostrar. No reconoces la mano de Dios ni dónde estás en este momento, pero Dios te lo va a mostrar. No parece que Dios esté contigo, pero Dios te lo va a mostrar. Sientes que Dios te ha abandonado, pero Dios te lo va a mostrar. Te mostraré. Cuando llegue el momento que lo sepas, lo sabrás. Cuando llegue el momento de verlo, lo verás. Cuando llegue el momento de entenderlo, lo vas a entender. Hasta entonces deberás caminar por fe y no por vista. Cuando llegue el momento de que tus ojos se abran, se abrirán. Dios tiene una manera de hacer las cosas que choca contra la mente de los sabios. No es sabiduría natural, no es la sabiduría de los hombres, es sabiduría divina. Lo que llaman la locura de Dios es algo sobrenatural. Dios dice que te mostrará. Espero estar predicando lo correcto, en el lugar correcto y a las personas correctas. Él te lo va a mostrar. Y por eso Él te ha traído aquí esta mañana, porque quiere reafirmar en ti que tiene un plan que aún no te ha revelado, pero te dice, te mostraré. Cuando sea el momento adecuado, Dios te lo revelará. Pero mientras, Él tiene que ponerte a prueba
para ver si caminas en obediencia aún sin entender qué es esto. Espero estar hablando a alguien que esté caminando por fe en este momento y estás en el desierto y no lo entiendes y hay un sentimiento de incertidumbre, pero tienes una gran fe. Pero a veces te quejas y murmuras porque Dios te sacó de tu ambiente, de tu zona de comodidad, pero Dios te sigue diciendo, te mostraré. Por eso tenías que escuchar hoy esta palabra, porque Dios te está dando confirmación. Seguramente tienes muchas dudas y preocupaciones por tu situación. Estoy arreglando esto en ti, te dice el Señor. Y hasta que lo arregle, no lo vas a entender, pero tienes que confiar en mí y yo te lo mostraré. Siento el poder de Dios hablando en esta mañana. No te canses de hacer el bien porque cosecharás a su debido tiempo si no desmayas. No lo ves en este momento, pero te lo mostraré. Dios incomoda nuestra ansiedad. Te mostraré. Solo descansa en mí y confía en mí y te lo mostraré. Te daré arroyos en medio del desierto. Sacaré agua de una roca. Supliré todas tus necesidades de acuerdo con mis riquezas y gloria. Te mostraré. Podemos ir por favor a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando Dios llama a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Todo lo que pensabas que era tuyo, Abraham, Dios te saca de ello. Tengo que ser sacado de lo que me es familiar para entrar en el plan de Dios. Tienes que estar dispuesto a dejar ir tus pensamientos para poder tener sus pensamientos. Señor, ¿a poco quieres que deje todo con lo que estoy relacionado o acostumbrado o cómodo para llevarme a este desierto de incertidumbre? Y todo lo que tengo es tu palabra de que me mostrarás. Y Dios dice: así es. Voy a despojarte de todos los recursos en los cuales te has estado apoyando hasta que no tengas a nadie más en quien confiar, sino en mí, y te mostraré. Brinquémonos más adelantito en Génesis 22, por favor. Génesis 22, versículo 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Recordarán ese pasaje, lo vimos en un mensaje que se llamaba la resurrección de Isaac. La región de Moria. Dios te pondrá en la región, sin decirte exactamente dónde. Estoy en la región de mi destino. Estoy en la región de mi propósito. Todavía no llego al punto, pero estoy más cerca, estoy en la región. Estoy más cerca que nunca antes en mi vida. ¿Cómo lo sabes? Mi espíritu
lo sabe. No puedo verlo, pero lo siento. No puedo tocarlo todavía, pero lo siento. Todavía no tengo el trabajo, pero lo siento. Todavía no me he casado, pero lo siento. Estoy en la región de mi destino. El dinero aún no fluye. El título no está aquí, el trabajo no está aquí, pero puedo sentir que estoy en la región. Así que Dios le dice a Abraham: ve a la región de Moria a sacrificar a tu hijo en una montaña que te mostraré. Nunca has estado allí antes. No puedes reconocer esto porque nunca lo has hecho antes, pero tienes que sentir que estás en la región. Ahora bien, esa cosa sensorial es espiritual. Por eso la adoración es importante, porque abre nuestros sentidos espirituales. No estamos adorando a Dios porque somos emocionales. Es más, a veces lo adoramos a pesar de nuestras emociones. No estamos adorando a Dios solamente si tenemos ganas de adorar a Dios. Estamos adorando para despertar y ejercitar nuestros sentidos sobrenaturales. La adoración abre tus sentidos espirituales. El libro de Hebreos dice que tienes tus sentidos espirituales desarrollados por razón del uso que les das. Así que tu ojo espiritual, tu oído espiritual, tu boca espiritual se estimulan, se ejercitan al usarlas. Una de las formas en que los usas es en la adoración, porque estás adorando a un Dios que no puedes ver. No estás hablando con las personas que te rodean, que sí puedes ver, pero con Dios que no puedes ver. Y cuanto más hablas con el Dios que no puedes ver, más se ejercitan tus sentidos espirituales. Entonces, cuando Dios se prepara para darte un buen entrenamiento, Él va a ir cerrando tus sentidos naturales para que puedas sentir en tu espíritu lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Cuando la Biblia dice: el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, no está hablando del oído natural, porque todo mundo tiene un oído natural, sino de tu oído espiritual. Cuando Dios habla, en general no habla de una manera audible, sino de una manera espiritual. El recuerdo cognitivo o por preconocimiento requiere experiencias previas. Una de las cosas que se asocia con la memoria es la vista. Hay una relación entre la vista y la memoria, por lo que veo con mis ojos lo grabo con mi mente. Pero, ¿qué pasa cuando Dios me da o me muestra algo que mis ojos nunca han visto, que mis oídos no han escuchado, que no ha entrado a mi corazón? No puedo ser cognitivo porque no lo he visto ni lo he experimentado antes. Lo que Dios se prepara a hacer en tu vida no es de preconocimiento. Recordamos nosotros a través del conocimiento asociativo. Por eso los nombres extranjeros son difíciles de recordar, porque no tenemos una referencia previa de esos nombres. Así que, ¿qué pasa cuando Dios hace algo para lo cual no tienes asociación, que tus ojos no lo han visto? Y si no tenemos esa asociación de preconocimiento, no podemos recordar algo por definición. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 6,
versículos 13 al 15. Juan 6, 13 al 15. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Hace rato hablábamos de que Dios guarda siempre algo que sobra. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. A ver, ahora, cuando volví a leer ese pasaje, yo siempre decía que Jesús había ido a la montaña a orar, ¿verdad? Pero ahí nos damos cuenta que también estaba escapándose porque el pueblo, la multitud lo quería hacer rey a fuerza. Pero Jesús sabía que tenía antes que ser rey, antes que recibir la corona, él sabía que tenía que pasar por la cruz. Más adelante lo vemos también, vemos el relato cuando camina sobre el agua. Le voy a leer el versículo, no lo busquen, le doy nada más la referencia si quieren, es Mateo 14, 25 al 29. Dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. ¿Por qué no reconocen a Jesús? Podrán decir, lo acaban de ver poco antes, sin embargo no lo reconocen. Con lo que acabamos de platicar es más claro que no pueden reconocer a Jesús cada vez que Él aparece de otra forma. No lo reconocen cuando camina sobre el agua porque aparece de otra forma que incluso les hace pensar que es un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ellos no reconocen su apariencia, pero reconocen su voz. Mis ovejas reconocen mi voz y ellas me siguen, y nadie podrá arrebatármelas. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús, versículo 29. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Por eso es muy difícil describir a Dios. Dios le dice a Moisés: no me puedes describir, no me puedes definir, no me puedes enmarcar. Yo soy el que soy. Puedo convertirme en lo que necesito cuando lo necesito, porque soy Dios. Puedo ser nube en el calor del día, puedo ser columna de fuego en el frío de la noche, puedo ser agua fluyendo de la roca, puedo ser el pan del cielo. Cuando Jesús les habla, aunque se presente de manera diferente, su voz es la misma que ellos conocen, tienen el preconocimiento de su voz, entonces reconocen su voz. Y él le dice a Pedro: ven. Y cuando Pedro baja de la barca, camina sobre el agua para ir a Jesús. Hemos dicho que las respuestas de Dios a menudo, por no decir siempre, desafían nuestro reconocimiento. Dios dice a Moisés, estoy de vuelta a nuestro texto de inicio, Éxodo 16. Dios dice a Moisés que les va a mandar, a enviar pan, recuerdas.
Dijo que iba a enviar pan, pero la gente cuando lo ve, lo llama maná. Ellos esperan y buscan pan, y el único pan que conocen es el pan egipcio. Estuvieron 400 años allí. Entonces, cuando Dios envía pan desde el cielo, no lo reconocen, lo llaman maná, que significa, ¿qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre el pan y el maná? El pan es lo que esperaban y el maná es lo que llega. El pan es tu oración. El maná es la respuesta de Dios a tu oración. Tus conocimientos previos te dicen a qué se debería parecer, pero la respuesta frente a ti no se parece a lo que pensabas. Una de las razones por las que analizo este texto esta mañana es porque a veces la respuesta de Dios se ve tan diferente de lo que pensabas que la rechazas. Rechazas su respuesta porque no la reconoces. Por eso es tan importante aprender a reconocer las respuestas de Dios. Y esa es la esencia del Evangelio. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron porque no lo reconocieron en base a la idea que ellos tenían de cómo el Mesías debía ser. Si los dirigentes de aquella época hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca hubieran crucificado al Señor, pero no lo reconocieron. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Solo uno de los 12 lo reconoce. El mismo que lo reconoció cuando estaba caminando sobre el agua. Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Edificaré mi iglesia sobre las espaldas de hombres y mujeres que pueden sentir lo que no ven, que pueden reconocerme de otra forma, que tienen una revelación sobrenatural de quién soy. Voy a construir mi iglesia y levantaré a hombres y mujeres que puedan ver lo que las otras personas no pueden ver. Y si puedes ver lo que ellos no pueden ver, podrás obtener lo que ellos no pueden obtener. Regresemos a nuestro punto. Para reconocer las respuestas de Dios, tienes que borrar tu propia imagen de cómo debe ser. Porque Dios no te prometió nada conforme a tus ideas. Dios te dice: cuando llegues a la región correcta, yo te mostraré. En el desierto toda la comunidad se queja. Es una actitud mala, incorrecta. Llevan 2 meses y medio caminando en la hostilidad del desierto. Se enojan contra Moisés y Aarón. Los acusan de haberlos llevado al desierto para matarlos de hambre, y ya extrañan la comida de Egipto. Recuerdan la comida, pero olvidaron la esclavitud. Olvidaron que tenían que
fabricar ladrillos. Olvidaron lo malo que fue Faraón con ellos, como abusó de ellos, pero quieren regresar al abuso con tal de comer bien. Y Dios dice: yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día deben preparar. Y cuando estaba leyendo yo, eso me detenía en la palabra preparar. Pues yo pensaba que caían como una hamburguesa ya lista, ¿no? Un sándwich, algo, no. Lo que Dios hace llover del cielo no está terminado, sino que van a preparar. Hay que prepararlo. Lo que Dios hace llover del cielo es realmente un potencial, una materia prima. Y no es de extrañar que no lo reconozcan, porque no lo han preparado. Podrías no reconocer una bendición porque no te has preparado lo suficiente para alcanzar a recibir esa bendición en su máximo potencial. Tú esperas una respuesta de Dios, una bendición en forma terminada, hasta con paquete y moño de regalo. Espero que estés entendiendo que muchas veces las bendiciones llegan crudas, sin envolturas a tu vida, y que tienes que trabajar para transformar el maná en pan. En otras palabras, tienes que colaborar con Dios para aún recibir su respuesta. Y esta es la experiencia de Moisés. A lo largo de su vida, Dios le está enseñando a Moisés la colaboración. No será todo Dios, será Dios y el hombre. Una y otra vez, Dios nos sigue enseñando la colaboración. La misma escritura, la misma Biblia que estamos leyendo, es colaboración entre Dios y los hombres, porque es palabra de Dios expresada a través de los hombres. La Biblia no es dictada por Dios, es inspirada por Dios y escrita por los hombres de acuerdo a los conocimientos, a las creencias y a las costumbres de cada época donde las partes de la Biblia fueron redactadas. Una y otra vez, Dios nos sigue enseñando la colaboración. No voy a mandarte el potencial si no vas a colaborar. Así que, si le pide a Dios un trabajo, te va a mandar una entrevista. Si le pides a Dios una esposa, te mandará una cita. Si le pides a Dios una segunda oportunidad, Dios te dará la oportunidad de ser salvo, de cambiar tu vida y de arreglar tu situación. Jenny, ¿me puedes apoyar, por favor? Dios no deja que el maná caiga dentro de las tiendas o dentro de los platos, ¿verdad?, de los hebreos. Tienen que salir, tienen que alcanzarlo, tienen que estirar la mano. Mi hermano, mi hermana, estás entrando a una temporada en la que Dios va a poner la oportunidad a tu alcance. Y no va a ser solo por su mano, tú también tienes que estirar la tuya y arrebatar la oportunidad. Espero que esa palabra sea para alguien. Creo que la gloria de Dios se está moviendo en este lugar. Siente la presencia de Dios. Tienes que estar preparado. Abre tus sentidos espirituales, como lo hemos dicho, porque en estos momentos
Yo estoy hablando con voz audible, pero Dios te está hablando con voz espiritual. Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu situación. Dios está hablando a tu angustia, Dios está hablando a tu incertidumbre. La unción está aquí en la voluntad. Tienes que colaborar. Le tienes que dar tu toque de preparación para que actúe en tu vida. Dios no va a tomar un horno y hornear el maná y convertirlo en pan para ti. Él te va a dar el potencial y tendrás que hornear el potencial hasta que parezca pan. Si tú le quieres poner centeno o aceitunas para que sea más rico, ¿estoy ayudando a alguien? Hay algunas cosas que caen en tu vida que están a tu alcance, pero no están terminadas. Y si no tienes cuidado, vas a pasar por encima de ellas y llamarlo maná y no reconocer que es pan. La respuesta de Dios no se parece a tu oración, parece maná. Ahora, no sé para quién es esto, pero Dios te envió algo que no está terminado. No se parece a lo que tenías en mente. Así que estás a punto de alejarte diciendo, maná, ¿qué es? Esta historia en Éxodo 16 es la sombra de Jesucristo. Él nos dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron. Pero yo soy el verdadero pan de Dios que desciende del cielo y da vida al mundo. Pero cuando Jesús, el verdadero pan, cayó del cielo, hicieron lo mismo con el pan verdadero que habían hecho con el maná. Cuando Jesús llegó a los suyos, dijeron, maná. No lo reconocieron. No lo reconocieron como el Mesías porque aún no era un producto terminado. Esperaban un rey con ejército y vieron un hombre que vino a sufrir. Todavía no estaba la preparación de la cruz y de la resurrección que hoy se festeja. Mira esto y quiero mostrarte una cosa más. Los hijos de Israel habían estado 400 años antes de salir. Habían estado en Egipto 400 años esclavizados. Ahora son hijos. Han estado viajando 2 meses y medio y llega el maná y desciende del cielo. Si es la sombra, ¿cómo se compara con la realidad? Pues a quien nos gusta comparar fechas, desde Malaquías hasta el inicio de la era cristiana, son aproximadamente otros 400 años. Y en el Evangelio, según San Mateo, el ángel viene a María y le dice, en cuestión de meses darás a luz a un hijo y su nombre se llamará Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Pero cuando llegó Jesús, la gente dijo, maná. Dios te está enviando potencial, está a tu alcance, pero no se parece a lo que tú pensabas que se vería, porque Dios no te da el producto terminado. Él te da potencial, Él te da materia prima, pero tienes que extender tu brazo, echar mano de Él, hornearlo y terminarlo. Tal vez no has procesado el potencial que Dios te ha dado y piensas que Dios no te ha respondido.
Tienes que extender tu mano cada mañana y tomarlo hacia ti. Y luego tienes que juntarlo, formarlo y hornearlo antes de poder comer. Pero Dios te dice en esta mañana que estás más cerca que nunca. Y la razón por la que estoy enseñando esto hoy es que no quiero que cometas el mismo error que cometió Israel, que cuando ores a Dios y Él te conteste, camines sobre el maná y lo pisotees buscando pan, como si no tuvieras tú la responsabilidad de tomar el potencial y de convertirlo en pan. Esta mañana, mis hermanos y hermanas, todo lo que piden a Dios está a su alcance. Extiendan sus manos de nuevo. Tienen que alcanzarlo. No será sencillo, no será cómodo, sus brazos se van a cansar. No será fácil porque no está terminado. Tiene que abrir tu mente espiritual, desde luego. Tienes que desarrollar tus sentidos espirituales. Acuérdate, cuando canten la alabanza, la adoración, ejercita tus sentidos espirituales para hablar con Dios, para escuchar a Dios, para ver a Dios, de tal manera que podrás aprender a reconocer las bendiciones. Pero sea lo que sea por lo que hayas estado orando, espero que la palabra de hoy te ayude a reconocer las respuestas de Dios. Si Dios te ha hablado a través de este mensaje hoy, dale, por favor, mi hermano, mi hermana, un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Qué bendición, ¿verdad?